Hola chicos, buenos días, tardes, o noches, sé que me tardé mucho en subir video, pero acá les traigo uno nuevo. El día de hoy les contaré las creepypastas de la vieja escuela que más conozco, o que en lo personal las que más me gustan. Sin nada más que decir, empecemos. El experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, como no reaccionaron, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. Al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas.
Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación, para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió, se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante.
Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres?, demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Experimento sueño ruso tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. Yo me acababa de mudar a mi departamento como estudiante de segundo año de universidad. Un amigo me regaló su antigua consola Nintendo 64 con un control de color amarillo y el juego Super Smash Bros. Al principio me emocioné bastante, por fin podría jugar todos aquellos juegos de mi infancia que llevaba sin tocar desde hacía una década. Pero no tardé mucho tiempo en aburrirme de jugar contra la consola todo el tiempo. Un fin de semana decidí dar una vuelta con mi automóvil por varios vecindarios que se encontraban a unos 20 minutos de mi campus. Estaba buscando ventas de garaje, esperando encontrar juegos buenos a precios bajos gracias a padres que no conocían su valor. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye 007, F0 y otros 2 controles a $2 cada uno. Satisfecho, yo estaba preparado para abandonar el vecindario, pero de repente la última casa llamó mi atención. Todavía no tengo ni idea de por qué me atrajo. No vi automóviles en ella y solamente había una mesa llena de objetos inservibles, pero algo me dijo que yo tenía que ir.
Yo suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del automóvil y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era inquietante, extraña, y si me preguntas por qué me inquietaba no sabría realmente señalar una razón, pero había algo en él que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solamente te digo que si no hubiera sido por la tarde y oyendo a otras personas de fondo, jamás me habría acercado a ese hombre. El anciano me sonrió con la mandíbula torcida cuando yo le pregunté lo que estaba buscando. Inmediatamente me di cuenta de que estaba ciego de un ojo, el ojo derecho, el cual mantenía una mirada perdida en la distancia. Yo intenté mantener la mirada en su ojo izquierdo, tratando de no ser ofensivo, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando yo ya estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de qué era un videojuego, sorprendentemente me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje. En cuanto yo vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas pinturas bastante peculiares, por decirlo menos. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Con curiosidad, yo las miré todas. Estaba claro el por qué nadie visitaba este garaje, no eran ni mucho menos una vista muy agradable. Cuando yo llegué a la última pintura, por alguna razón me recordó a la máscara de Majora. El mismo cuerpo con forma de corazón y pequeñas estacas hacia afuera. Realmente en mis pensamientos, yo creí que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en las ventas de garaje, alguna cosa de mi subconsciente se estaba proyectando a sí misma en esas manchas de tinta. Pero después de los eventos ocurridos, no sabría decirlo. Yo debí haberle preguntado al hombre sobre ellas. Desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, yo levanté la vista y vi cómo el hombre había vuelto de nuevo. Estaba como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo. Admito que yo salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar de color gris, excepto que alguien había escrito la palabra mejor en él con un marcador permanente de color negro. Yo tuve mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un muchacho de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente yo no le presté demasiada atención. Yo estaba demasiado contento no solamente por haber conseguido el juego, sino que además había sido gratis. Yo estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión de prueba o pirata del mismo, y eso era más que suficiente para poder irme. Yo agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, despidiéndose de mí con buenos modales, para terminar diciendo adiós entonces, o al menos eso me pareció. Todo el camino a casa yo estuve dudando y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando encendí el juego. Para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solamente había un archivo de guardado, llamado simplemente Ben. Adiós Ben, había dicho adiós Ben. Yo me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y se estaba volviendo senil, y por algo yo le había recordado, de una forma u otra, a su nieto Ben. Con curiosidad, yo examiné el archivo de guardado durante largo rato. Puedo decir que Ben había llegado muy lejos. Tenía casi todas las máscaras y 3 de los 4 restos de los jefes. Yo vi que utilizó una estatua de Budo para guardar el juego. Estaba en el tercer día en el templo de la Torre de Piedra con poco menos de una hora para que la luna se estrellara. Yo recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera terminado. Yo creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Para un cartucho con tan mala apariencia, yo estaba impresionado de lo fluido que funcionaba.
Literalmente parecía una copia legal del mismo, salvo por algunos problemas aquí y allá, como algunas texturas donde no deberían estar, algunos destellos aleatorios en intervalos cortos. No estaba nada mal. Aún así, la única cosa que era un poco inquietante era que algunas veces los personajes no jugables me llamaban Link y otras veces me llamaban Ben. Yo supuse que era un error, algún fallo de programación derivado de que nuestras partidas se hubiesen mezclado, o algo así. Aquel error estuvo molestándome un buen rato hasta que, cuando yo me pasé el templo del pantano, fui a las partidas guardadas y borré el archivo Ben. Yo intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitara 2 partidas. Esperaba que esto resolviera el problema. Lo hizo y a la vez no lo hizo. Ahora los personajes no jugables no me llamaban de ninguna manera. Donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco. El archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado y con tareas por hacer, yo dejé el juego por un día. Yo volví a jugar al juego una noche después, consiguiendo la lente de la verdad y completando el templo del pico nevado. En ese momento algunos de ustedes, jugadores más dedicados de Majora's Mask, conocerán el error del 4.º día. Para aquellos que no lo conocen, hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos en el 3.er día y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecía y podías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Yo decidí hacer este error para terminar el templo de la cabeza de hielo. Parece que me salió bien en el primer intento, pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando yo presioné el botón B para dejar el telescopio, en lugar de recibir las gracias del astrónomo, me encontré en la zona donde debía luchar contra Majora, al final del juego, mirando fijamente al Skull Kid que flotaba en el aire. No había ningún sonido, solamente estaba él flotando en el aire por encima de mí y la música de fondo normal de la zona seguía sonando de manera inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar. Definitivamente esto no era normal. Skull Kid nunca aparece ahí. Yo intenté recorrer la zona y no importaba a dónde fuera, Skull Kid seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente sin decir nada. Nada pasaba y yo estuve así más o menos un minuto. Pensé que el juego estaba dañado o algo así, pero estaba empezando a dudarlo. Yo estaba a punto de presionar el botón de reiniciar cuando un texto apareció en mi pantalla. No sabes muy bien por qué, pero aparentemente tenías una reservación. Instantáneamente yo reconocí ese texto. Aparece cuando consigues la llave de la habitación, por parte de Anju en la posada del puchero, pero, ¿por qué había aparecido aquí? Yo descarté la idea de que era casi como si el juego intentase comunicarse conmigo y empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien. Entonces yo me di cuenta de lo estúpido que parecía pensar que alguien reprogramaría un juego de esta manera. Seguro de mí mismo, 15 segundos después otro mensaje apareció en la pantalla y era como el anterior. Apareció una frase ya existente: ¿ir a la guarida del jefe del templo? ¿Sí o no? Yo pausé el juego por un momento, pensando en qué debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar la opción no. Yo respiré fuerte, presioné la opción sí, la pantalla se volvió blanca y apareció otro texto que decía el amanecer de un nuevo día y el subtexto en él. El lugar a donde yo fui transportado me llenó del más intenso terror casi paralizante que nunca había experimentado. La única manera en la que yo puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento de tristeza en una escala muy profunda. Lo que yo sentí fue algo inexplicable, era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Yo aparecí en una extraña versión crepuscular de Ciudad Reloj. Caminé hacia afuera, como normalmente harías cuando empiezas en el primer día, y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido.
Generalmente, incluso con el error del cuarto día, sigues viendo a los guardias y al perro que corre fuera de la torre, pero esta vez todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados y yo tenía el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me vigilaba. Yo tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi personaje. De alguna manera yo sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más extraño fuera la música. Era la canción de curación, tomada del mismo juego, pero tocada al revés. Aquella música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar que algo apareciera de repente delante de ti, pero no pasaba nada y el ciclo constante empezó a dejar huella en mi estado mental. En todas partes yo escuchaba de manera tenue la risa del vendedor de máscaras en el fondo, pero era lo suficientemente débil como para que yo no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas, y mi determinación me obligó a buscarlo. Yo busqué y busqué por las 4 zonas de la torre del reloj, pero no encontré nada, ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido y la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire. Toda la zona parecía rota y sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió en la que debió ser su 50ª vez, yo todavía me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Mientras yo caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y la atmósfera del lugar, junto a la música que me atormentaba, que antes era tranquila y pacífica, tuve la sensación de que había sido distorsionada y destrozada. Yo me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea del por qué. Difícilmente yo he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía a aquel fuerte sentimiento de depresión que se me hacía tan extraño. Yo intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Yo intenté tocar la ocarina. Quería escapar, no quería estar ahí, pero siempre que tocaba la canción del tiempo o la canción del vuelo solamente me decía: tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que yo me fuera, pero no entendía por qué quería mantenerme allí. Yo no deseaba ir a los edificios. Sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería, aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como yo pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un destello del vendedor de máscaras sonriéndome a mí, no a Link, y el grito del Skull Kid de fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, yo estaba justo delante de una estatua de Link, de esas que aparecen tocando la lejía del vacío. Yo grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Yo me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj, pero para mi horror la maldita estatua estaba persiguiéndome de una manera solamente comparable con los ángeles llorones de la serie Doctor Who. Siempre en intervalos aleatorios, aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome o, no quería decirlo, atormentándome. En ese momento yo ya estaba al borde de la histeria, pero no sé por qué se me ocurrió apagar la consola. De alguna manera yo estaba envuelto en esto. El terror era tan real. Yo intenté alejar la estatua, pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer. Empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Rápidamente yo corrí al dojo de los maestros de la espada. No sé por qué, pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. Yo no encontré a nadie, pero justo cuando iba a regresar para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuartito de atrás. Yo intenté atacarla con la espada, pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, yo me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara.
De repente la pantalla volvió a lanzarme un destello con el vendedor de máscaras y Link. Ambos mirando fijamente a mi pantalla y permaneciendo de manera vertical, como un reflejo de la estatua mirándome junto a su copia. Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás de la cuarta pared estaba totalmente destrozado cuando yo salí del dojo asustado. Y nuevamente el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación al revés paró, como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás de mí, esta vez, mucho más agresiva. Yo solamente podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente yo salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj. Corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, sonó un grito en el fondo y la pantalla se volvió oscura, y el texto "Amanecer de un nuevo día" inundó mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto, yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj con el Skull Kid sobrevolándome nuevamente en silencio. Yo miré hacia arriba, la luna había vuelto y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el Skull Kid no paraba de mirarme, atormentándome con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento de hacer algo al respecto, yo equipé mi arco, disparé al Skull Kid y conseguí darle. Pude comprobar que hacía una animación en la que su cuerpo se iba hacia atrás. Yo le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció diciendo "Esto no te va a hacer ningún bien". Me levantaron del suelo, levitando de espaldas, y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Yo di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento ser utilizado por nadie en el juego y el mismo Skull Kid no tiene ningún ataque. Cuando la escena de muerte apareció mi cuerpo muerto seguía en llamas y el Skull Kid se rió mientras la pantalla se desvanecía a negro otra vez, solamente para reaparecer en el mismo sitio. Yo decidí cargar contra él, pero volvió a pasar. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa e inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación al revés. En mi tercer y último intento yo me di cuenta de que ya no había música y que solamente un silencio fantasmal me acompañaba. Yo recordé que en el encuentro original con el Skull Kid debías tocar la ocarina para volver en el tiempo e invocar a los gigantes. Yo intenté tocar esta canción pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue envuelto en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena de las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el Skull Kid flotando sobre él. Yo no podía moverme, no podía presionar ningún botón. Lo único que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se desvaneció con el mensaje "Te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así?", antes de enviarme de nuevo a la pantalla de título. De nuevo en la pantalla de título, mientras yo reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no estaba. Link había sido reemplazado por tu turno. Tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Yo seleccioné tu turno y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el Skull Kid sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente yo presioné el botón de reiniciar y cuando el juego se reinició, había un nuevo archivo debajo de tu turno llamado Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que yo la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces yo había apagado el juego. No soy supersticioso pero esto me ha afectado incluso a mí. Yo no he jugado en todo el día y ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación al revés y no podía dejar de recordar ese sentimiento de terror de cuando recorría la torre del reloj.
Yo me subí al automóvil y volví a la casa del anciano, dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir allí solo. Solamente para encontrarme con un letrero de "se vende" delante, y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora yo estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó. Lo siento si tengo algunos errores gramaticales. Yo no he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo puede ver y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Yo creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo, y si yo pudiera reencontrarme con el anciano, entonces podría conseguir algunas respuestas. Yo necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo. Ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo, yo grabaré mi trabajo todo el tiempo. Yo me desmayé casi inmediatamente después de hacer esa publicación. Pero esa noche, esa estatua de la elegía del vacío, yo tuve un sueño sobre eso. Yo soñé que me estaba siguiendo en mi sueño, que yo estaba atendiendo mis propios asuntos, cuando sentí que los pelos de mi cuello se erizaban. Yo me fui a dar la vuelta y estaba esa cosa, esa horrible estatua sin vida, estaba mirándome con esos ojos vacíos, a solamente unos centímetros de distancia. En mi sueño yo recuerdo haberla llamado Ben, y nunca antes había tenido un sueño que pudiera recordar tan vividamente. Hoy, dejando de jugar todo el tiempo que pude, yo volví a ese barrio para ver si el anciano regresaba. Como esperaba, el automóvil seguía desaparecido y nadie estaba en casa. Mientras yo caminaba de regreso a mi automóvil, el hombre de al lado estaba cortando el césped, pero me percaté de que se le agotó la gasolina a su cortadora de césped. Él me vio y me preguntó si yo estaba buscando a alguien. Sin darle mucha importancia yo le respondí que estaba buscando al anciano que vivía ahí, pero me dijo algo que yo ya sabía. Se estaba mudando. Yo le pregunté si el anciano tenía familia o parientes con los que yo pudiera hablar, y descubrí que este anciano nunca había estado casado, ni tenía hijos ni nietos a través de la adopción. Comenzando a preocuparme, yo hice una última pregunta, una que debería haber preguntado desde el principio. ¿Quién era Ben? La expresión del hombre se volvió sombría, y me contó que 4 puertas hacia abajo, alrededor de unos 8 años atrás, el 23 de abril, el hombre me dijo que era el mismo día de su aniversario, y así es como sabía la fecha específica. Hubo un accidente con un joven llamado Ben en el barrio. Poco después, sus padres se mudaron y a pesar de mis intentos de hablar con el hombre para que me diera más información, no reveló nada más. Yo volví y comencé a jugar de nuevo. Cargué el juego e inmediatamente salté a la pantalla del título donde la máscara vuela. El sonido que tocaba no era el sonido habitual de viento. No, aquello que yo escuchaba era algo mucho más fuerte. Yo presioné el botón de inicio, preparado para lo peor, pero igual que ayer, los archivos turno y Ben se mostraron. Yo miré el archivo Ben y vacilé por un momento, notando que las estadísticas no eran las mismas que las originales de ayer. Parecía que ya había completado el templo de la Torre de Piedra esta vez, y reuniendo coraje, yo lo elegí. Inmediatamente yo fui empujado al completo caos. Efectivamente, yo estaba afuera del templo de la Torre de Piedra, pero eso era todo lo que yo esperaba. La zona en sí no se llamaba Templo de la Torre de Piedra, sino más bien PLDR, y de inmediato un cuadro de diálogo completo que yo no podía saltar me saludó. El cuerpo de Link estaba distorsionado, su espalda estaba doblada violentamente hacia el lado donde su postura estaba permanentemente desfigurada. La expresión de Link era aburrida, casi monótona. Tenía una expresión en su rostro que yo no reconocía antes, era una mirada en blanco, como si estuviera muerto. Cuando Link se quedó allí, su cuerpo se retorcía irregularmente de un lado a otro, y al examinar en lo que se había convertido mi personaje, yo noté que tenía un botón C que nunca había visto antes, algún tipo de nota, pero presionarlo no hizo nada.
Sonidos se reproducían de un lado a otro que yo no reconocí del juego, casi demoníacos en la naturaleza, y había algún tipo de chillido agudo o algún tipo de risa o algo jugando en el fondo. Yo tuve todos los 2 minutos para asimilar el ambiente antes de que otra de esas malditas elegías del vacío fuera invocada e inmediatamente me puso en la pantalla amanecer de un nuevo día, excepto que esta vez fue sin el subtexto. Yo era un Deku en Ciudad Reloj. Esta escena normalmente se reproduce después de la primera vez que viajas atrás en el tiempo. Taya diría que es lo que acaba de pasar. Es como si todo haya, pero en lugar de decir comenzado de nuevo, terminó su comentario en un texto roto mientras la risa del vendedor de máscaras feliz sonaba de fondo. Me pusieron de nuevo al control de mi personaje, pero desde un ángulo de cámara roto. Yo estaba mirando desde la puerta de la torre del reloj, viendo a mi personaje correr como un Deku. Al ver que realmente yo no tenía lugar donde ir porque no podía ver nada, entré a regañadientes a la puerta y ahí me recibió el vendedor de máscaras feliz, quien simplemente me dijo: te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de que la pantalla se tornara negra. Ahora yo estaba en el campo de Termina como un villano de nuevo. Yo podría muy bien no haber estado jugando el mismo juego. Estaba siendo deformado y no había ningún signo de un reloj de día o algo. Yo me tomé un momento para darme la vuelta mientras miraba alrededor del campo e inmediatamente pude deducir que esto no era normal. No había enemigos y una versión retorcida del tema del vendedor de máscaras feliz estaba de fondo. Yo decidí correr hacia el pantano antes de notar una reunión de 3 figuras a mi lado y una de ellas era Epona. Cuando yo me acerqué a ellos, para mi horror vi al vendedor de máscaras feliz, al Skull Kid y a la elegía del vacío. Yo me imaginé que tal vez estuvieran estáticos, pero pensé que mejor debía averiguarlo. Sin embargo, yo me acerqué a ellos con cuidado y vi que el Skull Kid estaba con algún tipo de animación en ciclo, lo mismo con Epona. La estatua de la elegía del vacío estaba haciendo lo que ha estado haciendo todo el tiempo. Fue el vendedor de máscaras feliz quien me asustó más profundamente que los otros 2. Él también estaba estático, usando esa sonrisa siniestra, pero donde quiera que yo fuera, su cabeza lentamente se volteaba y me seguía. Yo no había entablado ningún diálogo con él y tampoco estaba en combate con él, pero su cabeza seguía siguiendo mis movimientos. Yo recordé mi primer encuentro con el Skull Kid en la parte superior de la torre del reloj. Saqué mi ocarina y probé una canción que no había tocado todavía. La canción del vendedor de máscaras feliz y la canción que había estado sonando en ciclo en el día 4, la canción de curación. Yo terminé de tocar la canción y cuando lo hice, un chillido penetrante retumbó en mi televisor, el cielo empezó a parpadear, la canción del vendedor de máscaras feliz se aceleró, intensificando el miedo dentro de mí. Link explotó en llamas y murió. Las 3 figuras permanecieron iluminadas durante mi pantalla de muerte mientras observaban mi cuerpo sin vida quemarse. Yo no puedo describir lo repentina y aterradora que es la transición de misterioso a terror. Ese mismo miedo que me hizo perder el sueño hace 2 días comenzó a apretarme de nuevo cuando me encontré con el texto: te has encontrado con un destino horrible, ¿no es así? Por tercera vez. Tiene que haber algún tipo de significado detrás de eso. Yo tuve poco tiempo para reflexionar cuando me dieron inmediatamente otra pequeña escena de transformación en un Sora y ahora yo me encontré en el templo de la Gran Bahía. Angustiado, pero curioso de ver lo que el juego tenía para mí, yo me dirigí lentamente hacia la playa, donde encontré a Epona. Yo me preguntaba por qué el juego había decidido ponerla aquí. ¿Era el juego implicando que ella estaba tratando de conseguir algo de beber? Incapaz de quitarme la máscara, yo decidí que montar el caballo no era la razón por la que la colocaron ahí. De repente, yo me di cuenta de que Epona seguía relinchando y la forma en que estaba en ese ángulo hacía parecer que intentaba señalarme un punto a lo lejos. Fue un presentimiento, pero yo me metí en la Gran Bahía y comencé a nadar. Efectivamente, casi lo pierdo, encontré algo en el fondo del océano. Una última elegía del vacío.
Yo bajé a examinarla y de repente mi Sora comenzó a hacer una animación de asfixia que nunca había visto en un Sora antes, y ni siquiera tenía sentido porque los Sora pueden respirar bajo el agua. Sin embargo, mi personaje se ahogó hasta morir y murió haciendo que nuevamente la estatua fuera lo único que se destacó en mi muerte. Yo no pude volver a aparecer esta vez. Me sacaron de nuevo al menú principal como si hubiera reiniciado la consola y la pantalla de presión a inicio estaba delante de mí. Yo sabía que la única razón por la que me pondría aquí es porque los archivos guardados habían cambiado de nuevo. Yo respiré profundamente, presioné el botón y supe que tenía razón. Los nuevos archivos guardados me hablaron de Ben. Ahora tenía sentido por qué la estatua apareció cuando yo traté de ir a la piscina de la lavandería. Al parecer el juego había anticipado cómo yo habría intentado escapar de Ciudad Reloj del día 4. Los dos archivos guardados me dijeron su destino. Como yo sospeché desde un principio, Ben estaba muerto. Se había ahogado. El juego, obviamente, no ha terminado conmigo. Se burla de mí con los nuevos archivos guardados, quiere que yo siga jugando, quiere que yo vaya más lejos, pero yo ya he terminado con esta porquería. Yo no volveré a tocar esos archivos. Esto ya es demasiado horrible para mí y yo ni siquiera creo en lo paranormal, pero me estoy quedando sin explicaciones. ¿Por qué alguien siempre me envía este mensaje? Yo no lo entiendo, solamente me siento bastante triste al pensar en esto. Yo sé que es muy temprano por la mañana, pero me he quedado despierto toda la noche. Yo no puedo dormir, no me importa si la gente ve esto. Ese no es el punto. Yo solamente quiero que la palabra se extienda, así que no sufriré por nada. Yo ya he perdido la voluntad de escribir sobre esto. Yo creo que el vídeo habla por sí solo. Yo hice lo que me dijiste que hiciera, toqué la canción de la elegía del vacío en el primer intento que el juego me dio, pero yo creo que eso es lo que el juego ven, no puedo creer que esté incluso considerando la idea absurda de que existe en el juego, quería que yo lo hiciera. Ahora él me está siguiendo, no solamente en el juego, está en mis sueños. Yo lo veo todo el tiempo, detrás de mi espalda, observándome. Yo no he ido a ninguna de mis clases, me he quedado en mi dormitorio con las ventanas cerradas y las persianas cerradas, solamente de esa manera sé que él no puede mirarme. Pero él todavía me ve cuando yo juego, yo sé que cuando yo juego él puede verme. El juego me asusta ahora. Me habló por primera vez, no solamente con el texto que ya está en el juego, me habló. Él habló conmigo. Me refiero a Ben. Él me habló. Yo no sé lo que significa. Yo no sé qué quiere. Yo nunca quise esto, solamente quiero recuperar mi vida anterior. Cosas como esta no le suceden a personas como yo soy solamente un muchacho, ni siquiera tengo la edad suficiente como para beber todavía. No es justo, yo quiero ir a casa, quiero volver a ver a mis padres, yo estoy tan lejos de casa aquí en esta escuela, solamente quiero abrazar a mi madre de nuevo. Yo solamente quiero olvidar la cara horrible de esa estatua. Mi archivo de juego original está de vuelta, solamente la forma en que lo dejé antes de que se había ido. Yo no quiero jugar más. Yo siento que algo malo sucederá si no lo hago, pero eso es imposible, es un videojuego. Embrujado no puede lastimarme, ¿verdad? Lo digo en serio, no puede, ¿verdad? Eso es lo que yo me sigo diciendo a mí mismo, pero cada vez que pienso en ello no estoy tan seguro. Todo comenzó una noche en que recibí una inesperada visita de un amigo a mi casa, su cara estaba pálida y su cuerpo tiritaba sin parar, en su mano derecha sujetaba un pendrive azul que lentamente acercó a mi cara. Tómalo, susurró, le obedecí con terror y me llevé el pendrive al bolsillo. Inmediatamente, mi amigo se llevó las manos a la cara y empezó a llorar en silencio, sus llantos cada vez se hacían más fuertes hasta convertirse en gritos de agonía. Me aterré e intenté preguntarle qué ocurría, sufrió unos segundos en el suelo y luego dejó de respirar.
Grité de auxilio, hasta que me contestó mi mamá, el resto prefiero no recordarlo. El día del funeral fue uno de los más perturbadores que he vivido, ver a toda la familia de mi amigo, llorar por él me destruía por dentro. La autopsia dijo que la causa de muerte había sido un ataque de epilepsia, y nunca me pidieron mi versión de la historia, nunca supe por qué. Al llegar a mi casa me encerré en mi dormitorio y me puse a llorar, repasando el momento de su muerte una y otra vez. Entonces recordé, el pendrive. Rápidamente revisé el canasto de ropa sucia y busqué en el bolsillo del pantalón que usé aquel día, y entonces encontré el pendrive. Al principio dudé en conectarlo al computador, y hasta hoy estoy muy arrepentido de haberlo hecho. Me sentía totalmente aterrado, pero me decidí a ver qué escondía esa cosa. Prendí el computador y en cuanto cargó conecté rápidamente el pendrive a la ranura. Me apareció una ventana que decía que el pendrive tenía un archivo, era un documento escrito en un idioma que aún no descifro. Lo abrí sin pensar, el documento contenía un archivo llamado Sonic the Hedgehog Exe. Noté que el nombre estaba mal escrito, pero no alcancé a procesarlo en mi mente. Hice doble clic en el archivo y me apareció un mensaje de error. No recuerdo exactamente qué decía, solo me acuerdo que decía algo de que el archivo no existía. Sentí un pequeño alivio, y luego recordé que el propio nombre estaba mal escrito. Más de una vez logré arreglar un archivo corrigiéndole el nombre, así que le agregué una y a la palabra Hedgehog. El archivo me permitió corregir el nombre, dejándolo como Sonic the Hedgehog Exe. Fue ahí cuando recordé que a mi amigo muerto le encantaba Sonic el erizo. Me aterró la asimilación de las cosas, pero me tranquilizaba el hecho de que se tratara del amigable personaje azul. Desmintiendo Creepypastas parte 21, el pendrive azul. Desmintiendo Creepypastas parte 21, el pendrive azul. Desmentida hecha por ultra desconocido. Le di doble clic al nuevo archivo, y la pantalla se volvió totalmente negra. Unos segundos después, en la parte inferior derecha de la pantalla apareció un texto que decía cargando con 3 puntos suspensivos que aparecían y desaparecían en frecuencia. Se trata de un puto juego. Exclamé, no sabía cómo sentirme frente a esto. Esperé que cargara y la pantalla cambió a un fondo de un paisaje en 8 bits totalmente colorido con el logo de Sonic el erizo moviendo el dedo como en los juegos clásicos, junto con la típica música. Por un momento creí que el tema del pendrive no tenía nada que ver con la muerte de mi amigo, eso hasta que vi la letra chica del menú principal del juego, donde debería decir la compañía de Sega y demás créditos. Todo estaba escrito en el que parece ser el mismo idioma extraño en que estaba escrito el documento que estaba dentro del pendrive. Un escalofrío me recorrió y me decidí a presionar el botón Enter. Me apareció el nombre del nivel, con la misma música del juego original, y luego el nivel comenzó. Me movía a la izquierda y derecha con las flechas del teclado y podía saltar con la barra espaciadora. Mantuve presionado el botón derecha para avanzar en el nivel. El personaje corría totalmente normal. Lo extraño empezó cuando choqué con un enemigo. En el juego original, si chocabas con un enemigo, de Sonic salían aros amarillos, en forma de daño. Pero esta vez no ocurrió eso, sino que en vez de aros, salieron unos objetos muy raros en forma de cuadrado de color rojo. Mi mente optimista pensó que fue un simple bug, pero muy dentro de mí, sabía que no era una buena señal. Seguí avanzando hasta que terminé el nivel. El siguiente, donde debió estar el título del siguiente nivel, se mostraba un texto en el mismo idioma extraño que mencioné anteriormente. Esta vez el fondo no era normal, era un rojo sangre que se movía lentamente. Ahí sí que me asusté, y presioné el botón de escape. El juego no se cerraba, así que usé CTRL, Alt, Super, tampoco funcionó. Me desesperé, mientras que se distorsionaba la imagen violentamente. Un flash apareció, una luz que parpadeó muy rápidamente. Aquello me paralizó, no me podía mover, ni cerrar los ojos, solo podía ver las horribles cosas que ocurrían en la pantalla.
Empezaron a sonar gritos de mujer, excesivamente perturbadores, mientras que se mostraba en primer plano la cara de Sonic, llorando sangre mientras que aparecía por todos lados un texto que decía RIP. Los gritos no pararon, de hecho, cada vez eran más fuertes. Comencé a llorar, pero sin poder moverme, los ojos simplemente me lagrimeaban. Posteriormente empecé a tiritar. Terminaré igual que él. Pensé aterrorizado, la pantalla se tornó negra y los gritos pararon. Luchaba para poder moverme, pero fue en vano. De la pantalla negra salió un enorme número 10 escrito en rojo, luego se cambió a 9, 8,7, tengo que salir de aquí. Pensé, sin poder moverme. 6,5, con mi mayor esfuerzo logré mover mi dedo, luego la cabeza, los brazos, y luego el cuerpo entero. La cuenta iba en 2 cuando salté al piso a cubrirme la cabeza, como si de un balaceo se tratase. Escuché un horrible grito de mujer, similar a los que suenan en esas bromas de terror que hay en internet, solo que este daba más miedo, y peor aún, era prolongado. Rápidamente desconecté el cable del computador, saqué el pendrive y lo pisoteé hasta destruirlo. La pesadilla había terminado. Aún así no paraba de tiritar, me sequé las lágrimas y salí de la sala del computador. Nunca se lo dije a alguien hasta ahora, quizá debería olvidarlo. A veces creo que no debería exponer mi vida por simple curiosidad, no lo vale, pero si de algo estoy seguro es que pasado lo que haya pasado después de aquella cuenta regresiva, nunca quiero saberlo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. El suicidio de Calamardo. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Rockabye Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas.
muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que cogí. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros, y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando.
Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al acto para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar que lo ocasionó, lo pienso 2 veces. Recientemente había creado un nuevo mundo en Minecraft para un jugador. Al principio todo iba bien. Empecé a talar árboles y a fabricar un banco de trabajo. De repente, noté que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una distancia de renderizado muy pequeña. Pensé que era una vaca, así que la seguí con la esperanza de conseguir algunas pieles para hacerme una armadura. No era una vaca. Otro personaje, con la apariencia predeterminada, me miraba fijamente, pero tenía la mirada perdida. No vi que apareciera su nombre y comprobé que no estuviera en modo multijugador. No se quedó mucho tiempo. Simplemente me miró y se perdió rápidamente entre la niebla. Lo seguí por curiosidad, pero ya se había ido. Continué con el juego, sin saber muy bien qué pensar. A medida que expandía el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para un generador de mapas aleatorio. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas de arena en el océano y arboledas sin hojas. Constantemente creía ver al otro jugador entre la densa niebla, pero nunca logré distinguirlo bien. Intentaba aumentar la distancia de renderizado cada vez que creía verlo, pero fue en vano.
Guardé el mapa y entré en los foros para ver si alguien más había encontrado al pseudo jugador. No encontré a nadie. Creé mi propio tema, hablando del hombre y preguntando si alguien había tenido una experiencia similar. La publicación fue eliminada en 5 minutos. Lo intenté de nuevo, y el tema fue eliminado aún más rápido. Recibí un mensaje privado del usuario Eobrine, que contenía una sola palabra: alto. Cuando fui a ver el perfil de Eobrine, la página mostraba un error 404. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Afirmaba que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios, por lo que usar el correo electrónico era más seguro. El remitente aseguraba haber visto también al jugador misterioso y tener un pequeño directorio de otros usuarios que también lo habían visto. Sus mundos estaban plagados de elementos obviamente artificiales y describían al jugador misterioso como alguien sin pupilas. Pasó aproximadamente un mes hasta que volví a tener noticias de mi informante. Algunas de las personas que se habían topado con el hombre misterioso habían investigado el nombre Eobrine y descubrieron que un jugador sueco lo usaba con frecuencia. Tras recabar más información, se reveló que se trataba del hermano de Notch, el desarrollador del juego. Le escribí personalmente a Notch preguntándole si tenía un hermano. Tardó un poco en responder, pero me contestó con un mensaje muy breve. Sí, pero ella no está con nosotros. Notch, no he vuelto a ver al hombre misterioso desde nuestro primer encuentro, y no he notado ningún cambio en el mundo, salvo en el mío. Bueno chicos, hasta acá ha llegado el video, espero que les haya gustado y de nuevo, perdónenme por no haber subido video, ahora sí hasta luego.